25. Pepa Bueno. Que a finales del mes de noviembre veamos en los centros de las grandes ciudades escenas propias de esta época del año no tendría por qué ser noticia, pero es que este año es de todo menos normal y por eso cuando este fin de semana se han visto muchas calles comerciales de muchas ciudades abarrotadas de gente paseando entre iluminaciones navideñas, pues han saltado las alarmas. Pero hay que alarmarse por el riesgo de contagio o porque puede ser un síntoma de que podemos relajar nuestra disciplina social ahora que llegan fechas especiales. Tenemos el puente de la Constitución al final de esta semana y luego todo el calendario festivo del mes de diciembre. Elvis García es doctor en salud pública y profesor de epidemias en la Universidad de Harvard. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Pepa. Hemos dicho muchas veces, lo han dicho los expertos, lo hemos repetido los periodistas, que al aire libre y con mascarilla el riesgo de contagio cae mucho. ¿Es peligroso caminar con mascarilla por una calle abarrotada? Bueno, la regla fundamental siempre ha sido que las mascarillas no son un sustituto de la distancia social. ¿Por qué? Principalmente porque no tenemos garantía de que las máscaras que se utilizan sean las adecuadas para filtrar el virus, o que la gente las esté utilizando correctamente, o que todo el mundo alrededor tuyo tenga la máscara. Así que en un mundo ideal, donde todo el mundo utilizara la máscara adecuada de la manera adecuada, no sería demasiado peligroso estar en la calle aunque hubiera gente alrededor. Ya, pero el riesgo de contagio al aire libre, caminando por una calle, aunque haya mucha gente, es alto, porque esta es la pregunta que nos repite todo el mundo. Pero si yo iba por la calle e iba caminando, no me paré en ningún momento. Es verdad que había mucha gente, pero no me paré. ¿El riesgo existe ahí también? A ver, sinceramente, el riesgo... Es verdad que las partículas de aerosol, ¿no?, de las que se habla mucho, pueden estar en el aire, pero se disipan rápidamente y la concentración del virus se diluye mucho, aunque alguien estuviera sin máscara, incluso estornudara cerca nuestro, ¿no? O sea, es muy poco probable que la cantidad de virus flotando por encima de nosotros sea lo suficiente para que nos contagie si llevamos máscara. Es bastante... y yo no me alarmaría por esto. Esto siempre que lleváramos máscara y estuviéramos en la calle. Vale. Escuche lo que decía el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, en La Sexta. Es normal que en esta fecha la gente salga a la calle. Es más, yo prefiero que estén en la calle a que estén en casa. No pongamos el foco donde no tiene que estar. El 80% de los casos se producen en las casas, en las reuniones familiares o sociales. Es ahí donde está el riesgo. Temo la concentración de gente en espacios cerrados, igual que lo temía hace un mes. Mirando las imágenes de este fin de semana, esas aglomeraciones en la calle, uno podía pensar, el riesgo probablemente no esté en el paseo, sino en lo que lo rodea, ¿no? Porque uno sale de paseo y luego se toma algo, y si hay mucha gente, es probable que se tome algo, Elvis, rodeado de mucha gente, y ahí sí se quita uno la mascarilla. Sí, yo creo que Aguado aquí tiene razón, porque es mejor estar al aire libre que en casa, es verdad que de eso no hay ninguna duda, sobre todo porque también después de tanto tiempo hay que empezar a pensar que hoy en día el coste de la enfermedad se está evaluando o midiendo por el número de fallecidos, pero a largo plazo se medirá también por el coste en cuanto a problemas mentales. Así que estar en la calle, sí, eso ayuda a todo el mundo, pero una cosa es estar en la calle y otra cosa es entrar en bares, es ir a tiendas llenas de gente, es darte 2 besos con alguien que te encuentras. Eso no. Pero claro, ¿qué ocurre? Que somos de extremos también, ¿no? Si damos rienda suelta, decimos sí, a la calle todo el mundo, pues pasa lo que ha pasado este fin de semana, ¿no? Aglomeraciones, gente parada uno al lado de otro, y claro, es verdad que es muy difícil contagiarse por estar cerca de gente en la calle. Pero si tienes a alguien al lado tuyo que te estornuda en la cara, que está 10 minutos a tu lado porque no te puedes mover, estás ahí apretado, pues eso, ahí estamos abriendo las puertas a consecuencias que no queremos, ¿no? Hay una actividad de la que hemos hablado mucho en todos los programas, que es la de estar en los bares, los restaurantes, cómo hacerlo. Pero hay otra actividad que se va a repetir durante estos días. Entrar en una tienda, comprar con mascarilla y estar allí 15 o 20 minutos que dura la operación de comprar un regalo, por ejemplo. Eso sí se hace con todas las medidas de seguridad, se puede hacer tranquilamente.
Ya, yo ahí sí que veo un problema. Porque así como decíamos que en la calle, con las medidas básicas de seguridad, estamos bien, en una tienda no tanto. Porque es ahí en espacios cerrados donde sí que se ha encontrado evidencia de contagio. Entonces, ¿por qué? Porque la ventilación es limitada en esos lugares, ¿no? Y además más en invierno, donde van a estar cerradas las tiendas, no te van a abrir las ventanas ni las puertas. Vas a tener mucha gente entrando y saliendo. Vas a estar mucho tiempo en ese lugar. Entonces, ahí es el problema, ahí es lo que hay que evitar. Entonces, yo no entro en lugares cerrados. A nivel personal, yo no entro en restaurantes y no entro en un lugar al que no tengo que entrar. Si vamos dos, oye, vamos aquí a mirar algo, bueno, tienes que ir tú, pues entra tú, yo me quedo fuera. Hay que un poco trabajar de esa manera, yo creo, a partir de ahora. Que entre uno, que no entre el otro, calcular el tiempo que uno necesita para hacer la compra y no estar más tiempo del que se necesita. Me parece entender que esa es la recomendación, ¿no? Sí, exactamente. Ya, pues quédate con nosotros que vamos a avanzar un poco en esta especie de cuenta atrás para diciembre que tanto temen los políticos y también los especialistas como tú. Porque hemos hablado de lo que pasa al aire libre, vamos con lo que ocurre o puede ocurrir de puertas para adentro. El miércoles se reúne el Consejo Interterritorial de Salud para intentar pactar las restricciones que estarán en vigor en Navidad. Y algunas comunidades avanzan ya pasos, están las que relajan las medidas y las que piden más mano dura. Víctor Olazábal, buenas noches. Buenas noches, Pepa. Sí, la delantera la lleva Cataluña, que está ya en su fase 1 de su proceso de desescalada y que el lunes que viene pasa a la siguiente fase. Las cenas de Navidad serán reuniones de 10 personas y entre hoy y mañana se aclarará si entran en ese cálculo los menores de 14 años. La Rioja ayer estrenó su alivio de medidas, retrasando el toque de queda una hora y abriendo en Logroño los establecimientos hosteleros, que estaban cerrados. Apertura también en Extremadura, que este fin de semana ha flexibilizado los aforos en los lugares de culto y en espectáculos culturales y deportivos. Galicia anunciará en principio mañana su desescalada y sus criterios para salir de las restricciones. Lo hará después de que se reúna su comité clínico. Y esta medianoche en Aragón se pone fin a los confinamientos de sus 3 capitales provinciales, aunque el presidente Lambán afirma que les da pánico, ha utilizado esa palabra, lo que pueda pasar en el puente de la Constitución. Al otro lado, las comunidades que pisan el freno. Castilla y León, por ejemplo, ha pedido hoy ser más restrictivo en las cenas navideñas y va a proponer que la limitación en esas reuniones sea de solo 3 personas en Burgos. Otro caso, Cantabria. Mañana se prorrogan sus restricciones y sobre la Navidad el gobierno cántabro pide que no haya cenas ni comidas más allá de los propios convivientes. Para Asturias la situación sigue siendo crítica y Euskadi va a endurecer las restricciones en el comercio. Y sobre las limitaciones en las fechas navideñas, muchas comunidades prefieren esperar a que haya un consenso nacional con los mismos criterios para todos. Murcia, en cambio, no avanza qué van a hacer porque, dicen, es pronto para tomar decisiones navideñas. De momento, que sepamos, el Gobierno central se mantiene firme en recomendar cenas de 6 personas y toque de queda a la 1 de la madrugada solo en los días grandes de la Navidad. Y si miramos a nuestros vecinos en Europa, encontramos caminos muy diferentes. Quienes están abriendo la mano en esta época, una especie de desescalada después de este otoño terrible, y quienes cierran el puño por la dureza de sus datos epidemiológicos en la segunda ola. En esta última vía está Italia, que va a mantener las restricciones en Navidad para evitar, dice el Gobierno, una masacre. Roma, Ismael Monzón, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La premisa es hacer las mínimas concesiones posibles, ya que Italia entró más tarde en la segunda ola, aún no ha salido de ella y hoy sigue registrando 672 fallecidos. Por tanto, el toque de queda se mantendrá a las 10 de la noche, los restaurantes cerrarán a las 6 y no se permitirán viajes entre regiones. El ministro de Asuntos Regionales, Francesco Boccia, decía que nadie quiere una tercera ola y esto solo se consigue manteniendo las medidas. Sería una masacre, remarcan en Sanidad. Pero después de ver cómo ayer una multitud salía a comprar por todo el país, incluidas Milán o Turín, que justo salían del confinamiento. Para las tiendas, el gobierno sí prevé más flexibilidad con una ampliación del horario o la reapertura de los centros comerciales los fines de semana. Y el otro camino es el de la desescalada, un proceso tímido que poco a poco llevan a cabo países como Francia o Reino Unido. En Francia, por ejemplo, ha empezado la primera fase del alivio de medidas. Y está el caso de Alemania, que propone ser muy duros ahora para poder festejar mañana. Elvis García,
Todo esto nos recuerda muchísimo a la desescalada del final de la primavera, con las prisas de llegar al verano, con las consecuencias que todos sabemos en este otoño. ¿Corremos el riesgo de cometer el mismo error? Bueno, yo no creo que corramos el riesgo, yo creo que vamos de cabeza a ello, a cometer el mismo error, al menos el gobierno. Yo todavía no he entendido muy bien esto de los números de 6 personas, 10 personas. Para mí es tan aleatorio como difícil de implementar, sinceramente. No sé por dónde van. Yo creo que se está dejando de lado en trabajar un poco más con la educación social e intentar convencer a la gente por qué no debe hacerlo. Si la gente sabe por qué no debe hacerlo, pues es ilógico que lo hagan. Yo creo que eso es lo que nos está pasando. Pero si eso tampoco funciona, el convencer a la gente, pues lo que hay que hacer es prohibir que haya fiestas en Navidades. O sea, que no haya Navidad, porque conceptualmente la Navidad va a seguir existiendo. Lo que no puede haber es cenas multitudinarias, ni fiestas, ni abrir un bar hasta la 1 de la mañana. Es que son unas medidas un poco a medio pelo. Estás mandando señales un poco contradictorias, ¿no? No se puede celebrar, pero abrimos los bares hasta la 1. ¿Pero qué me dices? Ya. No entiendo. O sea que la recomendación que tú harías sería solo los convivientes. O sea, en esas fechas, obviamente, cenar solo sí. los convivientes. Es que no hay otra opción. Es que abrir la puerta a que venga más gente es abrir una puerta a abrir unas puertas que no estás dispuesto a controlar, ¿no? Sí, podéis ir 6 personas. ¿Quién va a contar las personas que hay en cada casa? No tiene sentido, no tiene ningún sentido. Es los convivientes y que ellos entiendan por qué. Yo creo que la gente está entendiéndolo. Cada vez el debate ha cambiado un poco, ¿no? Desde Sí. salvar la Navidad bueno, quizá ya no hay que salvar la Navidad, quizá hay que mirar. Creo que está cambiando y creo que es la gente que está entendiéndolo, porque por lo que se ve los gobiernos no lo ven. Hay gobiernos autonómicos que para tomar una decisión sobre cómo gestionar la pandemia en Navidad están esperando a que haya un acuerdo con criterios homogéneos para todas las comunidades, para toda España. Pero luego cada territorio tiene su margen de autonomía, tiene sus cifras de contagio y claro, esas cifras son diferentes de unos a otros. ¿Qué es más eficaz? ¿Qué es más eficaz? ¿Que cada comunidad aplique sus reglas o que tengamos reglas sencillas para todos? Bueno, aquí has tocado el tema de las cifras, ¿no? Las cifras son, como has dicho, son un poco... Primero es que es muy difícil de interpretar. Lo que puede funcionar bien en una comunidad no tiene por qué funcionar bien en otra en cuanto a infectados, porque depende también de la capacidad de esa comunidad para responder. Hay muchos factores, entonces no debemos quedarnos con estos tiene tantos infectados por cada 100.000, porque eso realmente no nos dice gran cosa, más que nada porque tampoco sabemos cuántos infectados hay realmente, porque no se hacen test. A mí realmente las únicas cifras que me valen son el número de test por habitantes y el número de fallecidos. Son las únicas cifras que deberíamos utilizar, ninguna es buena. Entonces, contestando Sí. a si deberíamos tener unas reglas fáciles y básicas, obviamente yo creo que todos pensamos lo mismo, pero incluso el gobierno estoy convencido que piensa lo mismo. Lo que pasa es que no quiera, es que no debe poder, es que tenemos un sistema de salud fragmentado y el gobierno no puede hacer nada. Y yo creo que o se lanza otro estado de alarma, un estado de excepción durante 15 días en Navidades, o cada comunidad va a hacer lo que quiera o lo que el gobernante del turno pretenda, ¿no? Desgraciadamente. Una pregunta personal, ¿tú qué vas a hacer? Pues yo me quedo. En Navidad. ¿Tú qué vas a Yo hacer que no en estoy en Navidad? España, pues ni estoy ni se me espera en España, obviamente, y me quedaré en casa como llevo haciendo meses. Y como yo recomiendo a la gente que haga, que se tome con calma, que estamos cerca del final, pero nos queda todavía bastante tiempo, pero estamos ahí, ¿no? Entonces, paciencia y haremos. ¿Y el feedback que recibes cuando recomiendas eso es el mismo ahí que aquí? Pregunta, Es verdad que... pregunta terrible. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que Estados Unidos, por ejemplo, está ahora en el momento en que España estará en un mes, ¿no? Estados Unidos ahora está en las festividades de Acción de Gracias, que es la fiesta más grande. Yo creo que tanto o más que la Navidad. Las consecuencias de las agrupaciones familiares que veremos ahora son en unas semanas, es lo que pasará en Navidad en España. Entonces, hasta cierto punto también me ha sorprendido mucho que aquí en Estados Unidos ha habido bastantes aglomeraciones, se ha pedido lo mismo que está pidiendo en España, que la gente no coma en familia, y yo creo que según qué estado hay gente que se lo ha tomado mejor que otros, ¿no? En según qué estados,
y aún así no se ha podido evitar también aglomeraciones en los aeropuertos. Quiero decir que al final cada uno es dueño de sí mismo y de su salud y pasa todo por entender, que entendamos a qué nos exponemos y a qué exponemos a los demás. Que no vamos a poder tener un policía al lado diciéndonos a cada uno qué tenemos que hacer y cuánto sentar a la mesa. Elvis García, seguiremos hablando a lo largo de las próximas semanas, doctor en salud pública y profesor de epidemias de la Universidad de Harvard. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, Pepa. Un saludo. Un abrazo.